Buenas tardes. Esta ocasión les voy a hablar del método científico. Un pequeño trabajo para la materia de metodología de la investigación jurídica. El método científico fue inventado o creado, formulado por el científico René Descartes. Aunque hubo otros científicos que también lo emplearon. Por ejemplo, Galileo Galilei, Copérnico, que fueron, Isaac Newton también, fueron contemporáneos. Se cree que este método, o se calcula que nació o fue creado a principios del siglo XV, siglo XVI más o menos. Se fue practicando. Básicamente el método científico está dividido en pasos, en partes o en procedimientos. ¿Y para qué sirvió a los científicos de la época que lo practicaron? Lo usaban para descubrir cosas nuevas, cosas que no estaban descubiertas. Hay un ejemplo muy famoso, muy conocido, cuando los científicos observaron por primera vez el arco iris. Aunque el hombre siempre se ha preguntado, ¿no? Mediante la contemplación reflexiva de la que hablaba Emmanuel Kant, siempre se ha preguntado, siempre se ha cuestionado, ¿por qué llueve? ¿Por qué hace frío? Y siempre se está pregunte y pregunte cosas y deja de preguntarse ya que las descubre. Pero para descubrir esas cosas usa métodos y uno de esos métodos es el método científico, el cual consta de varios pasos, de varios procedimientos. En este caso, el primero es la observación, como ya les dije. El hombre observa, contempla y el segundo paso del método científico es se pregunta, ¿por qué? Y no solamente el hombre, sino el niño. Desde que el hombre es niño, empieza a hacerse esa serie de preguntas. En ocasiones se dice de los niños, está en la etapa del por qué. Porque preguntan que por qué esto y por qué esto lo otro. El tercer paso del método científico es investigar sobre eso, qué es lo que se ha investigado o qué es lo que se sabe. Buscar información respecto a ese tema o esa situación que se quiere descubrir. Por ejemplo, en el caso del arco iris, cuando los científicos observaron el arco iris, buscaron información, antecedentes sobre qué se ha descubierto respecto al arco iris. ¿Qué antecedentes hay? ¿Alguien ya había investigado antes? ¿Alguien ya descubrió algo al respecto? Para retroalimentarse. En el caso del arco iris no se había descubierto en qué consistía o cuál era o por qué. ¿Por qué se podrían observar esos colores? La, el siguiente paso, que viene siendo el cuarto paso del método científico, es formular una hipótesis que antecede a la teoría. La hipótesis es una creencia sobre eso que se está observando, sobre eso de lo que se ha investigado. Es una creencia que puede ser real o puede ser falsa. Entonces, en el cuarto paso del método científico, formulas la hipótesis. Por ejemplo, en el caso de... Vamos a poner otro ejemplo, fuera del caso del ejemplo del arco iris. Hay una teoría que se llama la teoría de la generación espontánea. Se creía que la vida de los microbios o de los insectos o de los anfibios como las ranas
surgía a partir del lodo o a partir, por ejemplo, de los desechos humanos como los orines o el excremento, ¿no? Se creía. Entonces era una hipótesis, era una hipótesis. Esa creencia de la generación espontánea, de que las bacterias, las moscas, las ranas o los ratones surgían a partir de sustancias como el lodo, los orines, la materia fecal. Era una hipótesis sobre el surgimiento de esas especies. Resultó una hipótesis falsa. Resultó una hipótesis falsa. En el cuarto paso del método científico, cuando se formula la hipótesis, puede ser cierta o puede ser falsa, verdadera o falsa. En el quinto paso, se comprueba a base de un experimento. En el quinto paso del método científico, se experimenta. Ese experimento puede tardar 10, 15, 20, 30 días, dependiendo lo que se esté observando, lo que se esté investigando, dependiendo de la cuestión. Si se comprueba la falsedad de la hipótesis, pues se vuelve a hacer otro experimento hasta que se encuentra la verdad de lo que se está buscando, de lo que se está investigando, de lo que se está observando. Cuando se encuentra la verdad sobre eso que se está investigando, se formula una teoría o una conclusión. Estos son los 5 pasos de el método científico. Perdón, los 6 pasos del método científico. Son observación, cuestionarse, buscar información, formular hipótesis, hacer experimentos y formular la teoría o la conclusión. Son 6 pasos los que componen el método científico. Muchísimas gracias.